Y el día de hoy vamos a conocer sobre las tablas de hechos y las tablas de dimensiones de un modelo dimensional. ¿Qué es lo que tenemos en agenda para hoy? Bueno, primero vamos a conocer las tablas de hechos y las tablas de dimensiones, luego vamos a ver cómo esto se aplica en un modelo de datos en Power BI. Entonces, tenemos en un modelo dimensional dos estructuras básicas e importantes, que son las tablas de hechos y las tablas de dimensiones, ¿no? Entonces, una estructura, un modelo dimensional, está compuesto de estos dos tipos de tablas. Entonces, ¿qué es una tabla de hechos? Una tabla de hechos registra medidas o métricas de un evento específico. Está compuesta por las claves principales de las tablas de dimensiones. Es decir, la tabla de hechos se conecta con las tablas de dimensiones. Tiene solamente una clave de las tablas de dimensiones. ¿Qué son estas claves? Las claves son estos identificadores de cada dimensión. Lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo lo vamos a tratar en un momento. Se evita repetir de manera completa los atributos dimensionales, ¿cierto? Es decir, si ya tienes un atributo en la tabla de dimensión, no se tiene que repetir en la tabla de hechos. Es decir, por ejemplo, si tengo mi dimensión producto, no voy a repetir y en la dimensión producto tengo el nombre de producto, no voy a repetir este campo o este atributo en la tabla de hechos, porque ya lo tengo en la tabla de dimensión. Entonces, en la tabla de hechos solamente va el ID de la dimensión, el identificador, la clave, el campo por el cual se conecta. Y ahora, ¿qué son las tablas de dimensiones? Las tablas de dimensiones tienen una clave primaria, una clave identificador, una llave, se dice también. Tienen un campo por el que se les reconoce, un ID único. Generalmente tienen un número bajo de registros. Con respecto a la tabla de hechos, es cierto, tienen un número bajo de registros, porque, por ejemplo, podemos tener una tabla de productos y una tabla de productos y no es tan grande como una tabla de hechos donde se registran los eventos específicos. ¿Qué tipo de tablas de hechos podemos tener? Por ejemplo, una tabla de hechos de ventas, tablas de hechos de stock, tablas de distintos tipos de hechos en una empresa. Cada registro puede contener un gran número de atributos. Una tabla de dimensión puede albergar muchos tipos de campos, muchos campos. Ahora, ¿cómo esto se aplica en el modelo de datos Power BI? El modelo de datos de Power BI es basado en el esquema estrella. Es como estamos viendo acá. Un esquema estrella, como lo habíamos comentado, tiene la tabla de hechos al medio y las tablas de dimensiones a los costados. Entonces acá tenemos la tabla de hechos de ventas y la tabla de dimensión de clientes que tiene sus atributos, la tabla de dimensión de producto que tiene también sus atributos, la tabla de dimensión de territorios, también sus atributos y el calendario o la dimensión tiempo, una dimensión que es muy importante y transversal a todos los hechos. Entonces, por ejemplo, en la tabla de clientes tenemos el identificador de cliente, la clave, la llave, la ID, tenemos el primer nombre, el apellido, el nombre completo, la fecha de nacimiento, entonces todos los atributos que pertenecen al cliente. ¿Qué ventajas tenemos? Las uniones y cruces son más sencillos debido a esta lógica, ¿cierto? Porque la tabla cliente solamente se cruza o se une con la tabla de hechos, la tabla de ventas, que en este caso es una tabla de hechos, solamente por el Customer ID, que está acá. Entonces solamente se une por un campo, es sencillo su unión. La lógica para el reporting es simplificada, no hace falta mucho cruce y se mejora el rendimiento de las consultas. Cuando nosotros tenemos este tipo de modelo, un modelo estrella, las consultas van a ser mucho más rápidas y más eficientes en cuanto a rendimiento. Cada filtro que nosotros hagamos en el reporte se va a realizar de manera más rápida debido a que tiene este tipo de estructura, que tiene este tipo de diseño de modelo, este tipo de diseño estrella. Las agregaciones van a ser más rápidas. Ya hemos explicado que las agregaciones son, por ejemplo, aquellas fórmulas que nos permiten agregar, sumar la data o resumir la data. Por ejemplo, la suma, el mínimo, el máximo, el promedio. Estos son fórmulas de agregación. Entonces, volviendo al ejemplo, tenemos acá
este, este ejemplo. Un cliente compra un geranio de maceta de 25 centímetros en floristería Mineral Vegetal Lola a las 12:30 de la mañana del 10 de octubre del 2027. Entonces necesitamos hacer un modelo para este hecho en específico. Este hecho nos está otorgando todos los datos para que nosotros podamos implementar un modelo. Entonces, probablemente esta empresa necesite un modelo, entonces nosotros vamos a construir este modelo. Vamos a copiar este enunciado, o no lo vamos a copiar, lo vamos a dejar ahí, y voy a abrir un diagramador de modelos. Yo acá tengo este diagramador de modelos que se llama draw.io, donde voy a plasmar el modelo de este ejemplo. Entonces, vamos subrayando las partes principales. Un cliente compra un geranio de maceta. Nosotros tenemos que identificar las dimensiones y los hechos. Y lo vamos a entender de manera más práctica con este ejemplo. Entonces, un cliente es una dimensión. Ya desde el comienzo nos está dando una dimensión. Entonces, un cliente es una dimensión. Compra un geranio de maceta. Acá hay un hecho. Compra. Se trata de una compra para el cliente, pero para la empresa se trata de una venta. Entonces, hemos identificado una dimensión que sería la dimensión cliente. Vamos a poner dim cliente como buenas prácticas. Luego, este dim cliente debería tener un identificador, una clave, un ID. Vamos a poner, o un código de cliente. Entonces vamos a poner un ID cliente, que sea el código de cliente, identificador, cualquiera. Luego nos dice compra un geranio de maceta de 25 centímetros. Entonces, esto se refiere a un producto, ¿es cierto? Entonces, un geranio de maceta de 25 centímetros es un producto que el cliente está comprando. Entonces, vamos a tener también una dimensión producto. Y por supuesto va a tener un identificador de producto, un ID producto, código producto, y cualquier campo que lo identifique de manera unívoca. Luego nos dice en floristería Mineral Vegetal Lola. Entonces esto al parecer es una tienda, es un local de la empresa y se llama Lola. De repente justo esta tienda se llama Lola. Entonces vemos que necesitamos la dimensión tienda, dimensión local, dimensión tienda. Entonces vamos a poner acá dimensión tienda. Y por supuesto va a tener un identificador de tienda. Podríamos... Luego nos dice a las 12:30 del 10 de octubre del 2027. Entonces, esta es parte muy importante. Es una dimensión bastante importante y transversal casi a todos los modelos dimensionales que vamos a ver, que es la dimensión tiempo. Esta dimensión tiempo, por supuesto, va a tener un identificador de tiempo, que es un campo que nos permite unirlo a una tabla de hechos. Entonces, esto es el tiempo. Ahora nos falta identificar la tabla de hechos. Es una compra para el cliente, pero es una venta para la empresa. Entonces, como se trata de la información de la empresa, vamos a ponerlo como ventas. Entonces, esta tabla de hechos es una tabla de hechos de ventas. Entonces, vamos a registrar acá en otra tabla, la tabla de hechos ventas. Entonces, vamos a ponerle acá ventas, para que se entienda. Y por supuesto, la tabla de hechos se relaciona con las tablas de dimensiones por las claves principales. Entonces, vamos a relacionarlas. Acá debe estar el ID cliente, perdón, para poner un orden. Acá debería estar el ID producto. Acá debería estar el ID tienda. Y acá debería estar el ID tiempo. Luego vamos a relacionar. Entonces el ID cliente se relaciona con este ID cliente. El ID producto se relaciona con este ID producto. El ID tienda se relaciona con este ID tienda. Y el ID tiempo se relaciona con este ID tiempo. Entonces ahí no hay mayor problema ni detalle. Vemos que esta tabla de ventas se relaciona con las dimensiones por estos campos.
Ahora, nos dice que compra un geranio de maceta, o sea, nos está especificando la cantidad, es decir, las unidades de venta, no nos está especificando un valor de monto. Entonces, esta tabla de ventas tiene unidades. Lo más probable es que tenga unidades de venta. Podríamos tener también otro tipo de indicador, por ejemplo, los montos de venta, podemos llamar venta total, por ejemplo, venta total. Luego, cada dimensión puede tener distintos atributos. La dimensión cliente, por ejemplo, puede tener el nombre de cliente, a que vamos a llamar cliente, y puede tener el documento nacional de identificación del cliente. En otros lugares se le llama RUT, en otros lugares es la cédula de identificación. Luego, la tienda también podría tener un nombre al que vamos a llamar tienda. El producto podría tener un nombre al que vamos a llamar producto, para no complicarnos. Y además hemos visto un dato muy importante acá, maceta de 25 centímetros. Entonces, ahí el producto tiene un cierto tamaño. Entonces, el tamaño es un atributo de esta dimensión producto. Entonces, la dimensión tiempo puede tener muchos atributos. Es una dimensión que debe enriquecerse bastante. Por ejemplo, el primer atributo que tiene es la fecha, por supuesto, el identificador de fecha, día, mes, año. Y esto lo podemos partir en distintos indicadores, en distintos atributos. El año, por ejemplo, el mes y el día. Podríamos poner muchos atributos más, por ejemplo, si es año bisiesto, si es feriado, si es fin de semana, si es día de semana. Podríamos poner muchos otros atributos con tal de enriquecer nuestros análisis. Entonces, este sería el modelo dimensional que estaríamos implementando con este ejemplo. Entonces, esta empresa no necesita más que esto por el momento. Ahora, si se dan cuenta, acá dice a las 12:30 de la mañana. No es muy usual registrar en los datamars, en los modelos dimensionales, la hora. No es muy usual quebrar la información por hora, ni por minuto, ni por segundo. Generalmente la información se quiebra por días, ¿no? Entonces acá hay una fecha o por fechas. 10 de octubre de 2027, entonces la siguiente información va a ser del 11 de octubre de 2027, la siguiente del 12, o si no tendríamos que estar registrando en nuestra dimensión tiempo cada hora, cada minuto, y esto nos llevaría a hacer un modelo más complejo. Se puede hacer, por supuesto, pero nos llevaría a llenarnos de una dimensión más compleja. No se suele hacer. Entonces, ya hemos visto cómo poder generar nuestro primer modelo dimensional en base a un enunciado bastante corto y bastante claro. Entonces, en base a las necesidades del negocio, nosotros podríamos estar implementando distintos tipos de modelos. Este es un modelo de ventas. Podríamos tener un modelo logístico, un modelo de compras de la empresa, un modelo de stock. Entonces, puede haber distintos modelos y nosotros podríamos tener distintas fuentes de información para armar un modelo o para enriquecer nuestro modelo, ¿no? Ya saben que si tienen consultas y dudas pueden hacerlo a través de esta plataforma. Esto es lo que he querido compartirles para que aprendan el día de hoy. Ya saben que en los próximos videos vamos a seguir viendo sobre este tema del modelo dimensional. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.